Buenos días a todos nuevamente, buenas tardes a los que estaban aquí desde las 9:30 y les agradecemos nuevamente, tanto Egbert como yo, que estén presentes. Vamos a dar inicio al cuerpo del seminario después de haber escuchado la conferencia magistral tan interesante que nos expuso la doctora Jiménez Otalvengo. Lo que quiero hacer en estos minutos es dar un panorama general de lo que es el seminario dentro de esta temática que estamos abordando en este año, que son los enfoques sociohistóricos y culturales que sustentan el estudio y desarrollo de las políticas de información. La razón de querer dar un panorama general es que vamos a tener 3 mesas que se van a abocar a temas específicos y si no, se me van a ir en la tarde diciendo, ay, muy interesante, pero no tocaron este tema y no tocaron este otro, porque obviamente no podemos abordar toda la amplitud de esta temática en una sesión de unas cuantas horas, sino este es un trabajo de todo el año, e inclusive veremos en la tarde si esto debe continuar y de qué manera, ¿no? A través de diversos proyectos y proyectos colectivos. Entonces la idea es que los colegas que trabajan en el seminario permanente presenten algunos de ellos, algunos resultados de los proyectos que se desarrollan en el seminario y hablar también un poco de los productos que vamos sacando. Entonces, los objetivos generales, puede haber otros, ¿no? Pero los objetivos, para tratar de ser breve y dar una visión general de la temática, es el análisis de las políticas de información en México. Esta vez estamos enfocándonos para este tema de enfoque sociohistórico a nuestro país, desde una perspectiva histórica para comprender cómo ha evolucionado la comunicación y transferencia de información en la sociedad y su efecto en las políticas de información actuales. En un par de filminas después me voy a referir a algunas de las preguntas que hubo en la conferencia magistral, en donde hablaban o mencionó la persona que hizo el comentario y la pregunta, que cómo íbamos a abordar políticas de información si más bien parecía, lo dijo Francisco, si mal no recuerdo, que no hay políticas de información o no han sido bien articuladas o estructuradas. Entonces a eso me voy a referir en unos momentos. Y analizar la evolución del acceso de la información en diversas instituciones. Entonces, por un lado, comprender esa evolución de cómo nos hemos comunicado, transferido, accedido a información, a la información, cómo nos hemos comunicado, y analizar esa evolución y el impacto que ha tenido. Como perspectiva de la temática aplicada a las políticas de información, una visión general para observar cómo se ha ido incorporando el concepto de derecho a la información y facilitando su acceso en las políticas públicas. Y también se ha comentado esta mañana, y lo veremos seguramente a lo largo de toda la mañana y en la tarde en nuestra sesión cerrada del seminario, sobre qué otros ingredientes y temas deben incorporarse. Pero en este momento estamos hablando, para iniciar, el concepto de derecho a la información, el análisis de políticas de información específicas en diversos sectores e instituciones. Por lo tanto, son estas dos visiones: la visión histórica general de políticas públicas gubernamentales a lo largo de nuestra historia, que han facilitado o restringido el acceso a la información, y el análisis de políticas de información específicas en instituciones desde ciertos enfoques temáticos, como puede ser la mesa 2 de telecomunicaciones, etc. De tecnologías de información. ¿Este no cambia? ¿Ya cambió? Es que ustedes sí ven, pero yo no. Los que me conocen saben por qué. El propósito. Bueno, comprender, entre otros, los diversos acontecimientos que han influido en las políticas de información en diferentes contextos
y su impacto en la sociedad en su conjunto, un poco lo que nos decía nuestro compañero de aquí del CUIB, Francisco, afectando de manera importante la forma en la que los individuos y grupos acceden, utilizan, transforman y transfieren información. Y también comentaremos sobre, obviamente, el ingrediente poder, que está presente en toda organización social, desde la familia para arriba. Ahora sí no. No cambia, ¿verdad? A ver, Ana, ahora sí. Al rato vienes acá y sientes, no hace que tu dedo esté más, con más química con la computadora. La transformación de la información a conocimiento y el conocimiento en información es la base del aprendizaje y la comunicación humana. Eso obviamente lo sabemos. Permite que las ideas se diseminen a través del tiempo y el espacio. Y por eso vincula el pasado con el presente en una red que abarca las generaciones y culturas a través de los milenios. ¿Por qué nos interesa analizar desde una perspectiva histórica algo que, como dijo Francisco, pues o no hay políticas o son muy recientes? De hecho, en México inician, me acuerdo muy bien porque fueron creo que unos días antes de que se casara mi hijo mayor, en agosto de 1987, el CONACYT convoca a un grupo de personas de la academia, de las empresas, de distintas disciplinas, etc., para articular políticas de información para ciencia y tecnología. De hecho, son las primeras políticas de información formales que, como política pública gubernamental, tenemos en el país, y estamos hablando hasta los 80, entonces ¿para qué ir para atrás? Precisamente por esta vinculación. El que sigue, por favor. A través de la historiografía podemos identificar contextos sociales y económicos, y otros, culturales, etcétera, que propician o restringen las actividades informativas en la sociedad o en diversos grupos sociales. Precisamente la doctora Jiménez Otalengo comentó a la pregunta de algunos de ustedes, habló sobre el poder, la influencia del poder en la organización social, y obviamente este análisis nos permite entender los contextos y por qué en algún momento tenemos altas y bajas en nuestra historia en cuanto al acceso a la información, o bien, como dijo la estudiante de maestría, los distintos niveles o estratos sociales en donde unos tienen derecho a acceder a la información y otros no, y también los lectores, es decir, quienes tenían derecho a aprender a leer, quienes tenían derecho a la educación para poder acceder a textos en su caso. El que sigue. Conocer las políticas de información en las políticas públicas institucionales, temáticas, sectoriales o gubernamentales, locales y federales en diversos momentos históricos, ayuda a comprender la situación actual, porque sabemos de dónde venimos, por qué arrastramos ciertas deficiencias o ciertos aciertos, y proyectar políticas de información que superen deficiencias anteriores o tomen en cuenta las situaciones contextuales que han sido más determinantes. Analizar la cultura de información implícita en políticas gubernamentales a través de la historia ayuda a comprender el contexto en que las sociedades pasadas satisfacían sus necesidades cognitivas, si encontraban apoyo o restricciones públicas para su toma de decisiones y su libertad de expresión. Entonces, ahora ya he metido derecho a la información y libertad de expresión. Si nosotros nos vamos a la historia, y no quiero abundar mucho en esto, vemos que desde 1824 está plasmada en la Constitución la libertad de expresión y de alguna manera la libertad de imprenta, y esto fue evolucionando y mejorando a lo largo de las demás constituciones. Entre temas para el análisis histórico-social del acceso a la información como elemento implícito de políticas públicas sobre la información, y es lo que lo hace complicado, no es solamente buscar precisamente ese derecho a la información y la libertad de expresión, sino que además de ellos, la privacidad de la información personal
el acceso a la información gubernamental y su relación con la soberanía y la seguridad nacional, los procesos de organización y acceso a la información en los diversos sectores sociales, culturales, científicos, públicos y financieros, gubernamentales y no gubernamentales, locales, nacionales, regionales e internacionales. El siguiente. Los procesos de edición y distribución de textos y documentos, historia del libro, historia del periodismo, de las revistas y las revistas científicas, historia de la imprenta y su evolución. Si nosotros no nos sumergimos a entender cómo ha evolucionado a través de la historia estos temas y otros, difícilmente podemos saber lo que eran políticas de información implícitas. Si nosotros no tenemos explícitas, gubernamentales, institucionales, si había antes, políticas de información, pues tenemos que ver cuáles eran esas políticas implícitas. Inclusive cuando hablamos que si el reglamento de la biblioteca, que si el plan, no tenemos muy claro qué aspecto es el de política. Hablamos inmediatamente de la gestión, de la administración, de la planeación. Pero no hay planeación que no se haga sin empezar con una propuesta política y cuyas evaluaciones no estén precisamente evaluando las acciones de esa política y van cambiando la política. Pero nadie habla con esas palabras que eso es algo preciso, sino como que nos entra en automático, como que es parte de la planeación, pero no nos fijamos, no nos enfocamos a esa parte tan importante que es el inicio y el fin del plan, y después aquello que tenemos que estar evaluando para ver si funciona. También tenemos que analizar la evolución en los hábitos de la lectura y las diversas formas de acceder a la información. La revisión sociohistórica requiere relacionar acontecimientos también en otros sectores, como el de educación, el de comunicaciones, telecomunicaciones, cuando inicia este desarrollo, obviamente el análisis económico, político, para observar qué sectores de la población tenían la preparación y facilidades para acceder a la información impresa, a quienes se les daba permiso de poder leer o qué es lo que les daban permiso de leer y qué no, que de aquello que estaba impreso tenían posibilidades de acceso o derecho a leerlo o estaba prohibido. La revisión sociohistórica, entonces, no te preocupes, no me mata acá mi co-coordinador. Entonces, esto nos da una idea general que meternos a analizar la evolución sociohistórica es fundamental para poder entender dónde estamos y cómo podemos articular políticas de información de acuerdo a una realidad actual. Pero no podemos olvidar que tenemos esta herencia por la que nuestro devenir sociopolítico y de organización social influye en todo nuestro quehacer. Entonces, sí, y lo comentaré, claro, en la sesión cerrada, he hecho alguna revisión muy somera todavía desde época prehispánica, la época colonial. En el coloquio del año pasado presenté una partecita pequeña del análisis de 1810 a 2002, que era desde la independencia hasta la promulgación de la ley de transparencia, tratando de atar cabitos como un detective o como para poder ver, bueno, cuáles sean esas políticas implícitas que nos han llevado al momento en que estamos, más cuáles son estos desarrollos de sociedad de la información, sociedades del conocimiento, y ahora el gran parteaguas, desde que Internet fue un gran parteaguas a finales de los 80, el gran parteaguas en este momento de cambio en cuanto a las políticas necesarias para apoyar a la ciudadanía a cada vez más hacer uso de la información, son todos estos desarrollos de la web y las redes sociales. Las redes sociales en este momento es un parteaguas, que empezaron a usarlos unos cuantos para un propósito, como se hizo con Internet, y luego la apertura a la www, y luego la gran apertura a .com, que lo abrió para todo el mundo, aunque estamos hablando de algo comercial, pero en realidad abrió a la posibilidad de usar ese medio para todo interés, y empezó a ciudadanizar, a democratizar ese medio. Entonces ahora tenemos el de redes sociales, que está cambiando
en algunos aspectos para bien, en otros para mal, están aumentando ciberdelitos, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces tenemos que tomar en cuenta lo actual, tratar de anticipar de acuerdo a esos desarrollos, cómo se anticipa ese futuro para poder proponer un buen plan a partir de una buena política y entender de dónde vemos. Es un poco el panorama general, me perdonarán, me pasé unos minutos, y por eso quiero que dentro de este panorama entendamos el esfuerzo que están haciendo mis compañeros en estas 3 mesas, en donde en la primera temática veremos que se va a enfocar a aplicaciones de las políticas de información en bibliotecas, archivos y centros de documentación, y claro, todo desde el punto de vista con este enfoque sociohistórico y cultural. Ya no estamos yendo no a esa generalización, sino aspectos específicos de la evolución de esas entes. Después lo vamos a hacer, pero con enfoques hacia el desarrollo de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, y finalmente las políticas de información, un enfoque cultural para su estudio. Entonces, esa es una forma en que los colegas están presentando resultados de sus propios proyectos de investigación que desarrollamos en el seminario y que se han acercado desde la perspectiva de los enfoques sociohistóricos y culturales. Espero que les sea útil el trabajo que han desarrollado, y entonces pasaremos inmediatamente a la primera mesa.